Le vamos a dar la bienvenida a Carlos Cueva, como es habitual, los días miércoles en el segundo bloque de Pace Car. ¿Cómo Buenas te va, noches, Carlos? Rubén. Hoy has venido con esos autos típicos norteamericanos de la década del 50, enormes, anchos, largos, mucha potencia y nada más que dos puertas. Es un Dos Plymouth puertas Fury convertible, un pequeño departamento actual, andante. moderno, pero con ruedas. Y digo departamentos porque sus dimensiones prácticamente eran las de un pequeño departamento. Creo que un periodista español me ha copiado una frase, porque creo que esa frase la patenté yo frente también a estas cámaras, los dinosaurios de chapa. Este coche pertenece también a un dinosaurio, como lo bautizó, buscando un poco la historia de este auto, un periodista español diciendo de que era el tamaño de un dinosaurio, el consumo de un dinosaurio y prácticamente con toda comodidad cabían 5 personas en su interior y 6 también, pero unas dimensiones astronómicas, una cantidad de kilos de chapa, de Demasiado. hierro y de motor para tirar todo ese conjunto. Pero tenemos que recordarnos que este auto es de la década del 60, donde Estados Unidos vivía una euforia y tenía que demostrar, lo hemos dicho en otras oportunidades, su poderío, Que era la gran potencia. su riqueza y justificar esa potencia que tenían con los autos, con las heladeras, con los ventiladores y con todo lo que ellos fabricaban que tenía que ser sobredimensionado. Tenemos, por ejemplo, este coche que fue en su momento la versión Fury. Fury vendría a ser Furia. ¿Por qué Furia? Porque era un coche que sin tener las condiciones de un motor deportivo o de una suspensión deportiva, ni de frenos deportivos, era un coche que tenía furia. Lógicamente todavía no habían nacido o estaban embarazados ya de los muscle car, coches con músculo. Ya empezaban con sus vehículos de alta potencia, coches de calle para circular por las rutas, por las ciudades, pero de alta potencia. Estos estaban todavía en la época de los autos grandotes, pero rectangulares. No, Algunas aletas por ahí algunas había, aletas pero sí. redondeo ni hablemos. Fue la época, Sí, fue sí, la sí. época. Hasta mundial Mercedes-Benz se contagió también. Mercedes-Benz tiene un modelo que en Europa se conoce como el Mercedes-Benz Aletas, porque tiene también insinuadas, no destacadas como este vehículo, unas aletas en los guardabarros traseros, muy disimuladas. Hay que conocer un poquitito la historia de ese coche para poderlas apreciar, si no, no se aprecian. Pasan como un trazo más de la línea de carrocería, pero en este caso estas líneas eran completamente exageradas, como todos los vehículos de aquella época. Si hablamos de Ford, también tenía líneas exuberantes. Si hablamos de Chevrolet, no nos olvidemos del Chevrolet 5960, contemporáneo a este coche, con esa inmensa cola que parecía un libro abierto, El Impala. el Impala. Bueno, fue una moda y Plymouth, dentro de la línea barata de la firma Chrysler, logró imponer también este coche. La línea Plymouth, si nos vamos un poquitito a la historia de este coche, fue una línea barata de la Chrysler. Fue un coche noble, muy buena mecánica, pero sin ninguna actitud deportiva o que se destacara en general por algo en especial. Era un coche noble, con una mecánica sencilla, fácil de mantener, consumos contenidos, buenos frenos, buena carrocería, buen material. Y por unos pocos dólares más, estoy hablando de Estados Unidos, se podía acceder a un coche mucho más moderno, quizá, que sus contemporáneos de la línea Ford y de la línea Chevrolet. Lógicamente, estamos hablando del siglo pasado, en la década del 30 y del 40. Quiero que nos vayamos a esa época, Más atrás. donde teníamos mejores suspensiones, mejores tapizados, un coche más armonioso. Plymouth siguió desarrollándose y en la década del 60, antes de llegar al 60, en el 50 y algo, quiere despegar, digamos, la sección Plymouth, quiere despegar del resto
de la monotonía que tenía sus características de líneas y crea este coche, contemporáneo a los demás coches, Sí, sin avasallar su propia línea, sin hacer que su línea quedara vieja con respecto a sus hermanos, porque hay otros modelos que no son el Furia, que son también con otras denominaciones, también con colas, pero no tan En exageradas. síntesis, respetaba la línea, pero le hicieron algunas mejoras. Ayornamientos, Claro. dirían hoy los diseñadores, ayornamientos, y crearon este coche. Este coche es decididamente enorme, quizá hasta tenga un poquito de atractivo en su parte lateral, no me gusta al frente, estoy opinando, una opinión humilde y personal. La parte trasera no desentona con los laterales y para destacar tenemos que empezar a hablar de su parte mecánica. Tenía entre algunos de sus motorizaciones un motor V8 que le daba una potencia de acuerdo a qué país iba y de acuerdo a la forma de ser armado en fábrica a pedido del consumidor, del comprador, de 240 hasta 300 caballos de fuerza. Poseían en la versión económica, por así decirlo, un carburador de una sola boca y después poseía otro motor cercano a los 300 caballos de fuerza con un carburador de 4 bocas. ¿Cuántos cilindros tenía? 8. 8. Se podía pedir de muchas formas la parte mecánica, con 2 o 3 motorizaciones, se podía pedir con caja automática, se podía pedir con caja manual, o sea que se armaba a pedido del cliente. Lo típico de la época. Lo típico de aquella época, que había que darle al cliente lo que el cliente quería. Los tapizados podían ser de pana, podían ser de tela o podían ser de cuero. De acuerdo al pedido se enseñaba el coche, se esperaba un tiempo y luego salía el coche como el cliente lo había soñado. Este coche fue, por así decirlo, el hermano mayor de otro vehículo que tuvo hasta la suerte de popularizarse porque se filmó una película. Ajá. Sí, hay una película de pseudo terror, media cómica, media terrorífica, de un coche Plymouth que se transfigura, el Cristina. Es un coche criminal. Sin alusiones. Sí, es un coche criminal, es una película vieja ya, de este coche que lo chocan, lo prenden fuego, y el coche solo resucita y sigue siendo hermoso. Una película de las que durante muchas épocas y todavía en la actualidad no sucede. Está bien. Bueno, de alguna manera entonces con esa película también lo hicieron un poco más conocido a este vehículo, porque hay que reconocer que la marca Plymouth, al menos aquí en nuestro país, no fue tan importante como Ford, Chevrolet o la misma Chrysler. Sí, lo que sucede es que acá en el interior posiblemente no haya llegado con la magnitud que se presentó en Buenos Aires. Yo creo que en mi juventud el 80-85% de los taxis eran Plymouth. De la década del 40, claro. Sí, Eso sí. Y del 47. Claro. ¿Por qué? Porque tenía un motor tipo Continental. Sí. Digo Continental porque el Continental es el famoso motor que equipó al Kaiser Caravella, la estanciera, el 6 cilindros. Tenía un motor Chrysler tipo Continental de 6 cilindros, muy chiquito en el sentido 3 litros. Comparado con los otros. Comparado con los otros. Hoy sería enorme. Y pero muy noble para el trabajo de un taxi, principalmente en las calles de aquellos años de Buenos Aires. Entonces, este coche a lo menos lo conocí en mi infancia y después posteriormente en mi juventud. Lógicamente, hoy pasa a ser una pieza razonablemente de museo, pero era un coche bueno, a lo menos era superior al resto de las marcas. Lógicamente que uno siempre habla de estos vehículos y no puede dejar de hacer referencia de semejante tamaño y solamente 2 puertas, ¿no? Es que era una coupé. Claro. Hay versiones de 4 puertas y hay una versión, nosotros le diríamos
wagon, o si no una break o una rural. break o rural, denominamos de varias formas un tipo de vehículo, también enorme como esto, sobredimensionada, o sea que era prácticamente ya una versión armónica más redondeada que lo que vendría a ser una Trafi por lo largo. Exactamente. Carlos, yo no me animo a manejar este vehículo tan Sin grande. embargo, estamos en un día especial para hacerlo. Exactamente. Te lo dejo que lo manejes vos, nos vamos a ir y nos encontramos el miércoles que viene. Hasta el miércoles, Rubén. Ya volvemos, nos encontramos con los auspiciantes y vamos a seguir con mucha más información aquí en Pacecar.